tarde. Hoy contamos con la presencia del doctor Víctor Villanueva, quien es politólogo, experto en temas de derecho internacionales y también nacionales, que nos acompaña el día de hoy para hacer una revista sobre los temas que están impactando en el país y fuera del país en este momento la agenda. Bienvenido. Gracias, Víctor. Gracias. Para mí un privilegio siempre estar aquí, pero más que politólogo, abogado. Internacionalista. También. Sí, bueno. ¿Más o adicional? Lo que pasa es que tengo ámbitos en relaciones internacionales. Tengo formación en maestrías, pero que es un derivado de las ciencias políticas. Víctor, y desde el punto de vista del derecho internacional, estábamos, antes de que llegaras, en el segmento anterior del programa, comentando en una especie de colectivo el careo que hubo en la Cámara de Representantes con el secretario de Estado Blinken y la representante Salazar de la Florida. ¿Cómo podemos decodificar eso? Bueno, hay muchas aristas ahí que son de alta atención. Perdóneme, doctor. Sí. Acotando a lo que ha dicho Federico, porque a lo mejor alguien está sintonizando ahora que no supo al principio, sí, pero conectando, el debate sobre para la audiencia, por si alguien se sumó, de la increpación de que diga el secretario de Estado de Estados Unidos, a propósito de declaraciones pasadas, de que aquí había racismo como modelo de política pública de Estado. Mira, dentro de lo que son las relaciones entre Estados, tanto en el ámbito de la diplomacia como en el ámbito relacionado a las relaciones internacionales, estos son prácticas que el derecho internacional denomina como prácticas inamistosas entre Estados. En la prensa se señala que tal Estado sancionó a tal Estado. Eso es falso. Los Estados no sancionan. La sanción internacional solo deviene de los organismos internacionales que sus estatutos constitutivos tengan esa facultad. En el caso de relaciones entre Estados, los Estados solo pueden aplicar medidas de retorsión. Y dentro de esas medidas de retorsión se establecen los actos inamistosos. Cada vez que los Estados Unidos establece de manera unilateral una posición descriptiva sobre lo que ellos devienen de lo que es la democracia, derechos humanos, posicionamiento, temas coyunturales del orden del día a día de las agendas de cada Estado, obviamente que eso es una intromisión que se hace revestida de la dimensión de una investigación académica, le dan metodología a esa postura y obviamente que la grafican dentro de lo que es una postura de Estado mediante las agencias u organismos que corresponden a ese gobierno. Víctor, la palabra chantaje no entra dentro de esa discusión. No puede ser chantaje porque no te condicionan directamente en función a que cambies un comportamiento. Sí, simplemente... Pero tenemos elementos ahí, por ejemplo, la medida que se tomó en contra de la Romana, las medidas que se toman para en noviembre, muchos productos de República Dominicana hacia Estados Unidos. Así es. Entonces ahí hay un condicionamiento. Es un condicionamiento que busca moldear una conducta del Estado dominicano en función a esto. Ahora, como eso es un acto inamistoso, el derecho internacional también faculta al Estado que recibe la embestida de un acto inamistoso a que pueda actuar en la misma proporción y en denunciar al otro Estado en responsabilidad internacional. Y yo me pregunto, ¿el gobierno dominicano ha actuado sobre esa base? Yo no lo he visto. Públicamente no ha sido oficio de la agenda de la política exterior de la República Dominicana. Por lo tanto, sí puede encajar la aceptación implícita de un escenario en donde se está llevando algo al Estado dominicano, no al gobierno. Esto hay que tenerlo claro. No es tema de gobierno porque nos implica a todos y esas implicaciones que tiene esta postura que se evidencia en este careo que se estableció, como ustedes señalaban y han analizado, este careo lo que evidencia claramente que es un acto inamistoso sustentado en una política interna. Insustentado, porque no, obviamente que no es sustentado, porque el valor que él quiso decir de proteger la seguridad de sus nacionales, que lo anunció en distintos momentos. ¿Cuál es la seguridad internacional? Un episodio que aconteció en un aeropuerto. Todos aquí posiblemente podamos unificar muchos episodios que hemos atravesado en aeropuertos estadounidenses. Y por lo tanto, cuando uno está en el aeropuerto de otra nación, eso es jurisdicción y facultad plena de ese Estado receptor. El jefe de la embajada de Estados Unidos aquí
en ausencia de un embajador o embajadora que salió recientemente, finalmente, el Estados Unidos, el jefe de, ¿cómo se llama? El segundo a bordo, el jefe de negocio, hizo una denuncia pública sobre maltrato en el aeropuerto a propósito de lo que usted está diciendo ahora, por el tema supuestamente de la negritud. Sí. Pero bueno, nosotros decíamos ahorita, ¿puede el Estado Dominicano pedir la resolución, el informe, la documentación de ese debate entre la senadora, la congresista Elvira Salazar y Blinken? O sea, nosotros podemos pedir ese documento oficial a ese Congreso de Miami, de Florida. Son públicas. Todos esos informes. Pero oficialmente podemos pedirlo. Sí, claro que sí. Pero no es pedirlo, es reaccionar en función a eso. Porque hay un hecho implícito ahí que es inamistoso en contra del Estado Dominicano. Por lo tanto, ahora, la interlocución. Nosotros tenemos, ¿cuánto? Casi 3 años, 2 años y tanto, sin embajador de los Estados Unidos en el país. Tenemos ya más de un mes sin encargado de negocio. Yo creo que en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana, desde la fundación de la República, no habíamos tenido un vacío diplomático tan alto, tan grave como el que se tiene actualmente. ¿Cómo se interpreta eso en términos diplomáticos? Hay muchos elementos y no quiero sujetarme a lo tendencioso, pero en lo enunciativo, desde lo académico, me limito a que nunca habíamos tenido un vacío. Tal vez don Fafa pueda orientarnos mejor en estas relaciones siempre que han sido de una manera u otra equidistantes y tensas y simbióticas en cuanto a los Estados Unidos y República Dominicana, pero no había habido, ni siquiera en los momentos de convulsión social en la República Dominicana, un vacío diplomático como el actual. Y yo creo que eso es un síntoma de otros elementos, pero que entran ya en la política criolla. Y eso tiene que verse mucho. Ya eso tiene que ser atención y preocupación del gobierno dominicano, y que creo que el presidente Abinader le ha dado alta prioridad a ese tema. Porque fallido, sí, maestro, fallido, porque no ha sido a la altura de lo que significa la investidura de jefe de Estado. ¿A qué me refiero? Usted no puede mostrar que usted tiene condición de súbdito. Las relaciones con potencia se manejan a la máxima motricidad fina de las relaciones entre estados. Cuando usted de plano, sin condición alguna, sin ningún tipo de embajador aquí, le acepta delimitar la actuación de China en el país, usted está siendo un súbdito. Cuando usted acepta que de manera abierta, aunque no sea parte del interés nacional, se nos imponga una ley como la ley relacionado a la tecnología. A lo que significa la persecución de los bienes derivados de la corrupción. Cuando usted ve que se establecen normativas como esa, la distinción de dominio. Cuando usted ve que una ley de distinción de dominio se coloca abiertamente bajo la agenda de un encargado de negocio, usted le está diciendo aquí, ahórrense el salario del embajador, no es necesario, porque los intereses suyos están más que provistos. Y la propia embajada, entonces, el rol de la agenda política, que toda embajada tiene su agenda política, aparentemente dejó de estar en la República de Colombia, está en la México con Delgado. Y eso, en términos diplomáticos, tiene que tener una atención bastante clara, porque se puede confundir que no es necesario esa interlocución en sentido diplomático. Víctor, perdón, pero usted está queriendo decir que somos serviles. Bueno, el jefe de Estado, el presidente de la Nación por Constitución, tiene la responsabilidad de dirigir la política exterior. Y lo que en términos de evaluación, desde el punto de vista de la actuación, realmente la tendencia a entender es que se ha sido muy servil, sin necesidad de tener la altura de la interlocución diplomática que se requiere entre dos estados. Mire, hay dos cosas. Yo defiendo la idea de que estamos asistiendo a un momento estelar de la historia, porque estamos asistiendo al relevo
de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo que viene desde la Primera Guerra Mundial, y a la creación ya no de un mundo unipolar, sino multipolar. Y una muestra fue la reunión que hizo aquí el Grupo Hispanoamericano, que está configurando una tendencia para que América tenga un perfil redefinido como un bloque, no como una zona de dependencia como era antes. Y en esa política que ahora está para mí liquidándose, Estados Unidos tiene con la República Dominicana las más favorables relaciones que tiene con ningún otro país. De allá vienen las remesas, de allá vienen los turistas, de allá vienen las inversiones. Y desde ese punto de vista, con ningún otro país existe la relación que tiene Estados Unidos con nosotros. Entonces, este gobierno, con la tradición de dependencia que había con Estados Unidos, frente a esta nueva situación, no opera con autonomía. No, claro que no, obviamente. Y tú lo sientes, que no opera con autonomía, claro. Sino con ese mismo hecho de tenernos sin un embajador aquí. Hubiese merecido una crítica oficial o un planteo diplomático en torno, ¿qué es lo que representa que ustedes no tienen una representación aquí? Yo creo que fuera de todo está la actitud política del Estado dominicano. Por eso me refiero a la persona del presidente, porque la extensión de dominio, el gobierno está comprometido con eso, señor encargado de negocio. Será el primer punto de agenda desde que tenga embajador definido. Eso se responde así. Pero no de asumir una agenda y voy con usted y vamos, y me pongo yo al frente. No, y eso empezó de la primera semana realmente. Así tal cual. Víctor, en América Latina están ocurriendo muchas cosas políticas muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con ese acercamiento entre gobiernos que representan una tendencia en términos en términos no ideológicos, pero sí en términos de visión política. Una de esas tendencias también apunta a la integración, el interés de generar una integración a América Latina y el Caribe. En ese sentido, ¿cómo tú ves la situación, la realidad y especialmente la actitud de República Dominicana? ¿Cómo se engrampa República Dominicana en ese proceso o en ese interés si es que se engrampa? La integración en América Latina ha sido siempre una quimera de cohesión real. Se han establecido muchos bloques en la región y no ha habido una cohesión política porque la región no ha sabido, desde mi punto de vista, superar lo que es gravitar en el entorno de una potencia mundial en un mundo, acorde a Ulrich Beck, unipolar. Y sobre esa base, todavía nuestras democracias no han asimilado la capacidad de nuestras propias condiciones para imponernos en una agenda. Hay muchos matices. Del punto de vista de la facultad de producción, del régimen productivo de nuestros estados, todavía la región no le ha agregado la dinámica, lo que significa valor agregado a las exportaciones, a nuestras dinámicas productivas, y eso obviamente nos hace reo de simplemente exportadores de productos agrícolas derivados de la tierra o productos, por ejemplo, minería. Exportamos rocas, no productos terminados de la minería. Y sobre esa base la región tiene una dificultad. También ha sido un proceso evolutivo, acorde a Huntington, las distintas olas de evolución de nuestras democracias, pero la evolución no ha consolidado hacia una tendencia de integración. Han habido muchos factores, como es el caso de las tendencias ideológicas que los Estados Unidos siguen insistiendo en tener predominio en función a sus intereses de negocios y las inversiones extranjeras que tiene sobre nuestros países. Literalmente las inversiones extranjeras de los Estados Unidos han condicionado los últimos 50 años de nuestras agendas democráticas. Pero los últimos presidentes electos han insistido en una política integradora en América Latina. Porque se necesita, se requiere. Que se había caído ese discurso durante cierto tiempo. Pero fíjate tú, ¿cuál fue el mejor impulso con la CELAC, por ejemplo, en atención a eso? Dado a que la OEA, hasta la sede, está ubicada en la capital de los Estados Unidos y siempre ha tenido una agenda en función a los países donantes. ¿Quiénes son donantes? Estados Unidos y Canadá, los principales donantes. Y les retrasan los pagos para poderlo apretar. Y la agenda va por ahí. Sí. El actual secretario general, que era una persona de ideología de izquierda,
tuvo que colgar todos sus principios para estar ahí y mantenerse en el cargo. Lo cooptaron totalmente. Entonces, sobre el más servil de los dirigentes de la OEA. Entonces, fíjese usted. Entonces, si la realidad política de la región para temas de integración ha estado supeditada ahí, entonces no es posible. ¿Qué hizo la CELAC? Pues entonces deja a Estados Unidos, pero entonces se afianza en agenda con China. Y eso supone nueva vez un punto de tensión, de incidencia en la región de cara a estas dos potencias que tienen intereses marcados, porque quien más está haciendo uso de nuestra materia prima es China. Y por lo tanto, en ese contexto, Estados Unidos, que impulsó una deslocalización de su producción industrial, se vio ajena a las dinámicas que generan riquezas en nuestra región, y ahí hay un punto, hay una situación no resuelta, y que dudo mucho, porque estos mecanismos como el de las cumbres iberoamericanas son muy enunciativas. Una cosa. No son resolutivas. Son de cooperación no condicionada, pero no tiene una incidencia en el lenguaje político de la región. Bueno, Víctor. Don Víctor Villanueva. A propósito de la cumbre, el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica hizo un pronunciamiento muy específico respecto de la situación de Haití y el llamado a la comunidad internacional. Él mencionó la ONU de manera directa y específica, sí, y los llamó prácticamente irresponsables, sí, en términos. ¿Qué evaluación tienes sobre este pronunciamiento del presidente de Costa Rica y lo que dijo el presidente Abinader, por supuesto? Mira, hay algo que quiero señalar con respecto a eso y de cara exactamente a las declaraciones de este presidente Chávez y a la vez de la propia agenda que desarrolló República Dominicana ahí. Miren, uno de los puntos de mayor lucidez de esa cumbre ha sido la conquista diplomática del gobierno dominicano de una debida atención con respecto al problema haitiano. Aquí los equipos técnicos que trabajaron de cara a la delegación de la República Dominicana, hay que realmente brindar todos los elogios en función al acta final, que es la declaración de la cumbre, en donde están esos enunciados y tienen dentro de estos algunos puntos inclusive de acción, que es muy raro verlo en las declaraciones de cumbre. Y por lo tanto, eso es un sello extraordinario de cara a cómo debe ser el llamado de atención de la comunidad internacional con respecto al tema haitiano. ¿Y usted cree que produzca resultados? Ahí voy. ¿Cuál es la implicación de esto? Esto es un mecanismo de integración, las cumbres iberoamericanas, impulsada por la Secretaría General Iberoamericana, con sede en Madrid, en donde no tiene esa facultad de incidencia, pero que sí es resaltable. No tiene incidencia para hacer valer un mecanismo en la práctica de cara a la realidad y la problemática que tiene Haití. Pero sí es que es destacable dos elementos centrales. América Latina y el Caribe tiene dos cuotas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son países no permanentes, rotados cada 2 años, y que cada año hay elecciones, y que esos países sirven de alguna manera como vocero nuestro y estaban ahí presentes. ¿Quiénes están ahora? Ahora, te digo el dato. Nosotros formamos parte en una ocasión de ese organismo. Sí, pero continúe para que completemos la idea. Tenemos a Brasil dentro de los estados, y eso es un punto importante. Ahora, aunque no estuvo Lula da Silva, pero sí había delegación oficial. Y la otra relevancia está en que el propio rey de España, Felipe, estableció que servirá a España de vocero ante el Consejo de la Unión Europea para hacer llamados de atención de cara a la problemática haitiana. Esos son hitos importantísimos, donde yo sustento que debe seguir la dinámica del gobierno, y quiero de verdad hacer, con todo lo que significa ser dominicano, impulsar el ánimo del gobierno a que no se quede en lo enunciativo como en otras cumbres, en otros espacios internacionales donde se ha denunciado la situación de Haití. Tiene que implicarse una agenda de Estado diplomática presidencial. El presidente Abinader
tiene que viajar a esos países que tienen incidencia en el Consejo de Seguridad. Tiene que hacerlo. Y eso debe ser un punto de agenda oficial de Estado. Visitas bilaterales. A nivel presidencial, porque desde el gobierno pasado hasta esta administración, la agenda diplomática presidencial ha quedado supeditada a toma de posesión. Pero imagínese usted, doctor, que se reunieron en estos días el presidente Biden y el primer ministro Trudeau en Canadá. Fue al Congreso y todo eso. Y con lo único que se despacharon, un acto sublime de irresponsabilidad, fue el tema migratorio, pero para atajar la migración hacia sus países. Y dos, 73 millones de dólares para la crisis haitiana, que es como tirarle y 12 tanquetas, un jarro de agua al Océano Índico. 12 tanquetas. Ahora, también. Víctor, yo quisiera tener claro. Entonces, ¿qué le vamos a exigir a esos dos titanes de la política con relación a Haití? Pero yo quisiera tener claro, Víctor, usted propone que el gobierno dominicano inicie una gira diplomática con el tema haitiano. Claro, porque ese interés, fíjate lo señalado aquí. Para implementar los acuerdos de esa cumbre. Ahora, ya el presidente tiene una declaración en la mano de un grupo de países, son 22 estados que forman parte de ese mecanismo. Eso es un acta de nacimiento de un apoyo internacional que hasta ahora ni el Consejo de Seguridad ha logrado. Entonces, con esa documentación que, insisto, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, de lo que es la política exterior, es un documento extraordinario. Ahora, si lo guardamos en una gaveta, eso no sirve para nada. Eso tiene que ser impulsado con una agenda a nivel presidencial, porque ni siquiera por la vía de Cancillería tú puedes fijar atención. Un canciller te viaja para dar seguimiento. Pero para imponer una agenda de decisión de Estado, tiene que implicarse la figura del presidente, y eso tiene obligatoriamente que atenderse para darle efectividad a esto. Una pregunta. Sí. Yo no tengo duda de que el Estado dominicano está bajo el control y la influencia de Estados Unidos, y ellos quieren que el problema de Haití se resuelva aquí, ¿no hay? Estado tapón. Es una intención marcada, delimitada, porque la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, tiene esa misión dentro de sus carteras, de sus atenciones. Generó un problema político interno al no tener control en la frontera sur con México, y de ese punto de vista han buscado la solución por terceros estados. Y con el tema de que los haitianos es una de las nacionalidades más detenidas en la frontera, pues entonces han querido que sea República Dominicana eso. Lo que han hecho con el Central Romana, lo que se denunció precisamente frente a Blinken, todos esos elementos configuran una tendencia a generar un Estado tapón, que lo peor ha sido que República Dominicana, como Estado, como gobierno, no lo ha denunciado. Y eso es hacerse reo de esa vaina. Así es. Bueno. Gracias, Víctor Villanueva, por estar aquí con nosotros, por aclararnos tantas cosas realmente en un momento en que necesitamos que sean aclaradas. Gracias por tu participación. A la orden, siempre un privilegio, siempre. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.